datos. Hoy vamos a hablar de antifúngicos, también llamados antimicóticos, es decir, fármacos para las infecciones causadas por hongos. El arsenal terapéutico de antifúngicos obviamente es mucho menor del arsenal de antibióticos del que disponemos, que habéis visto hasta ahora. Y eso porque las infecciones son mucho menos frecuentes, pero sí que son importantes estos fármacos para situaciones concretas, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Por ejemplo, pacientes en quimioterapia o pacientes que están con tratamiento inmunosupresor crónico por un trasplante o pacientes, por ejemplo, con VIH, con la enfermedad del SIDA. Todo ese tipo de pacientes, las infecciones fúngicas pueden ser muy peligrosas. Las infecciones fúngicas se llaman micosis, por eso los fármacos también se llaman antimicóticos. Las micosis pueden ser superficiales y hablamos de dermatomicosis causadas por hongos llamados dermatocitos. Pues hablamos de infecciones en la piel, en el pelo, en las uñas, es lo que se ha llamado siempre tiñas. Y la otra clase de infección superficial son las candidiasis, que están causadas por cándida, y hablamos sobre todo de infecciones en la mucosa vaginal o mucosa bucofaríngea. La versión grave de estas micosis son las micosis sistémicas. Las micosis sistémicas se producen porque inhalamos esporas. Esas esporas acaban en las vías respiratorias. También puede entrar por vía mucocutánea, pero es más normal por vía respiratoria. Y pasan a la sangre, y de ahí la infección sistémica. Y tenemos infecciones sistémicas por multitud de hongos, Aspergillus, Blastomyces, Histoplasma, Micrococcus, Candida, causando aspergilosis, blastomicosis, histoplasmosis, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo de una infección sistémica, en este caso una aspergilosis. Vemos cómo se inhalan los hongos y aquí vemos la imagen en una radiografía de tórax de la lesión causada por el hongo. ¿De acuerdo? Y aquí vemos unas cuantas de imágenes para la dermatofitosis, lo que comentaba antes que se llamaban tiñas, el nombre formal es tinea, tinea corporis es esta tiña corporal, tinea cruris es una tiña inguinal, tinea unguium o onicomicosis, es decir, en las uñas, o esta más conocida, el pie de atleta, el conocido pie de atleta, el tinea pedis. Hay una tinea famosa que es una manifestación grave de la tinea capitis, es decir, una infección fúngica en el pelo. Ya casi no se ve, pero era, digamos, no frecuente, pero se podía ver, sobre todo en España, en la posguerra, en los años 40, cuando las condiciones, primero alimentarias y después higiénicas, sobre todo, eran muy deficientes y se producía sobre todo en niños, que eran los que estaban jugando en la calle en situaciones, repito, insalubres. Producen esta lesión en el cuero cabelludo, todavía se ven algunas, como veis aquí, en forma de panal, que pueden incluso supurar. Y luego, para todas estas infecciones, ya sean sistémicas, ya sean superficiales, tenemos los antifúngicos, o repito, antimicóticos. En vez de dar una clasificación enorme y ver muchos antifúngicos, vamos a ver unos pocos, pero más o menos en profundidad. Vamos a ver un grupo de antifúngicos llamados antibióticos, que se llaman así porque su primer uso fue como antibiótico contra bacterias. Vamos a ver después los azoles y veremos algunos sueltos como la flucitosina, terbinafina y para acabar un grupo llamado equinocandinas. El antifúngico antibiótico más importante es la anfotericina B. Lo podéis ver con N o con M también antes de la F. Ha sido la primera elección, el estándar en micosis sistémicas, es decir, esto que acabo de decir de que inhalas esporas y pasan a sangre durante décadas. Tiene una estructura química particular, es una estructura poliénica, significa que tiene muchos dobles enlaces, y anfótera. Anfóteras son moléculas que pueden funcionar como ácido y como base. Y veis que si trazamos una línea aquí, tenemos una parte de la molécula que es hidrófoba, vemos un ciclo y estos dobles enlaces le confieren un carácter hidrófobo, y una parte hidrófila con todos estos OH. Lo que hace la anfotericina B es atravesar la membrana, la pared celular del hongo, no se sabe por qué mecanismo, pero llega al hongo y ahí lo que hace es unirse a la membrana y ejercer ahí el efecto. Ahora vamos a ver cómo. Lo que hace es anclarse a unos componentes de la membrana fúngica que se llaman ergosteroles, o el ergosterol. A la membrana del hospedador, es decir, a la membrana nuestra, no se debería de unir. Sí se une
digamos, en cierta cantidad, y de ahí las reacciones adversas. No se debería de unir, repito, porque nosotros no tenemos ergosterol, tenemos colesterol. Pero puede ser que se una y de ahí las reacciones adversas. Cuando se une el ergosterol de la membrana, lo que hace es desestabilizarla y crear canales iónicos que dejan escapar iones que son necesarios para el hongo: sodio, potasio, protones, etcétera, etcétera. Esto obviamente afecta al hongo, lo afecta, digamos, dependiendo de la concentración y de lo susceptible que sea la cepa del hongo, puede tener un efecto fungostático, que es lo mismo que bacteriostático, es decir, no mata al hongo pero inhibe su crecimiento, a la larga la infección se acaba, o fungicida, es decir, es suficientemente fuerte el efecto para que mate al hongo. Obviamente, repito, la selectividad por las membranas es mucho mayor para los hongos que para las membranas del individuo, de la persona que está infectada. Pero, repito, no es una selectividad total porque sí que hay reacciones adversas que tienen que ver con su mecanismo, como ahora veremos. La administración de anfotericina B, y este es uno de los problemas que tiene, es intravenosa porque no se absorbe bien oralmente. No se puede dar por vía oral. Entonces, siempre que hay una administración intravenosa, pues ya es más complicado, porque claro, la administración no se puede dar, no puede tomar el paciente en casa. Se utiliza para micosis sistémica. Sí que hay ahora unas formulaciones más recientes, ahora me refiero en los últimos años, unas formulaciones más recientes que hacen que la anfotericina vaya mezclada con lípidos o que vaya encapsulada en liposomas, como las cremas de belleza muchas veces. Este entorno lipídico hace que mejore mucho la incorporación a la membrana del hongo, y que por tanto se reduzca el índice de reacciones adversas. También hay algunas veces que se puede administrar por infusión intratecal, es decir, directamente saltándonos la barrera hematoencefálica, en el caso de, por ejemplo, meningitis por coccidioides. Pero en general la administración de la anfotericina B se hace de manera intravenosa. Repito que oral no es una opción. Y el problema que comentaba de reacciones adversas, pues el principal, el más grave, y esto no es algo muy, valga la redundancia, frecuente, el más grave y frecuente es la insuficiencia renal. Normalmente los efectos más graves son más infrecuentes. En este caso no, el efecto más grave es más frecuente. El 80% de los pacientes pueden tener distintos grados de insuficiencia renal. Esto mejora si se administran estas formulaciones que, repito, lipídicas, incorporadas a liposomas. Más problemas que pueden ocasionar en la persona infectada: hipopotasemia e hipomagnesemia. ¿Por qué? Porque si se ancla a nuestras membranas en vez de a las del hongo, los que perdemos iones somos nosotros, y esos iones se pierden. Por lo tanto, tenemos hipopotasemia e hipomagnesemia. Ciertos tipos de anemia también, y sobre todo pueden ocasionar fiebre y escalofríos, malestar general. Esto no es consecuencia del mecanismo, es consecuencia del efecto, porque los productos de desecho del hongo, una vez destruidos, son pirógenos, puede aumentar la temperatura corporal. Entonces la fiebre es normal que ocurra. En cuanto a interacciones, es beneficiosa la interacción con flucitosina. De hecho, se llama una sinergia, porque aumenta el efecto. Cuando flucitosina, la vamos a ver en unos minutos. Se utiliza esta sinergia flucitosina-anfotericina B para la meningitis criptocócica. En fin, es la primera elección para micosis sistémica y lo ha sido durante mucho tiempo. Por ejemplo, por blastomices, las blastomicosis o las histoplasmosis. Aquí tenéis un ejemplo. Esto es una meningitis criptocócica, una imagen. Aquí tenéis una blastomicosis y aquí tenéis una histoplasmosis. Repito, el estándar para infecciones sistémicas durante muchísimos años. Existe otro antifúngico antibiótico que es la nistatina, y si veis es muy parecido estructuralmente a la anfotericina, también es una molécula anfótera, pero en este caso lo cito porque es un antifúngico tópico de amplio espectro, es decir, vale para multitud de infecciones micóticas, pero en este caso es tópico. Así que tenemos anfotericina B y nistatina como fármacos antibióticos antifúngicos, o antifúngicos antibióticos, como queráis. Tenemos también la grisofulvina como fármaco antibiótico, antifúngico antibiótico, repito. La grisofulvina es esta molécula de aquí, que repito, no la pongo para que os lo aprendáis, simplemente para ilustrar.
La grisofulvina tiene una ventaja, que es captada selectivamente por las células fúngicas, es decir, no entra en nuestras células, con lo cual las reacciones adversas son mucho menores que en el caso de la anfotericina B. Y su mecanismo reside en que inhibe la mitosis celular del hongo, porque desorganiza los microtúbulos. Hay un momento en la mitosis, en la anafase, si recordáis, en los cuales los cromosomas se ponen en medio de la célula y hay unos usos que tiran del cromosoma, parten esos cromosomas a la mitad y la mitad de la información genética va a un polo de la célula, la otra mitad a otro polo de la célula se divide, esa información genética se duplica y tenemos dos células. Bueno, pues esos usos, esos microtúbulos que tiran de los cromosomas se desorganizan con la grisofulvina. Se utiliza para la dermatofitosis, sobre todo en la piel y en las uñas, las onicomicosis. Esto es lo que os comentaba. La grisofulvina desorganiza estos microtúbulos. Aquí veis una mitosis a tiempo real, no a tiempo real porque dura unos 3/4 de hora, pero veis perfectamente cómo la información genética primero se alinea en la vertical y después va a la mitad de la información genética hacia los polos de la célula, ahí lo habéis visto, y después la célula se divide. Este es un estudio muy curioso porque se ve perfectamente cómo la grisofulvina hace ese efecto sobre la mitosis. En las células control vemos que perfectamente los cromosomas están en la mitad de la vertical de esa célula, los usos están teñidos, con lo cual se ve en la microscopía en rojo. Las células control, cuando metemos grisofulvina, ya vemos que los usos ya no están completamente bien estructurados. Aquí un poquito menos, y aquí a 120 micromolar, es decir, a una concentración 3 veces superior, no hay uso de ninguna clase, por lo tanto no hay mitosis, con lo cual la célula fúngica no se divide y al final la infección se acaba. En fin, hasta aquí los antibióticos. Anfotericina B, el más importante con mucho, porque era durante mucho tiempo la única opción para una micosis sistémica. Y hemos visto nistatina, que tiene una estructura muy parecida, y grisofulvina, que tiene otro tipo de aplicaciones para dermatofitosis. Y vamos con lo que fue la primera opción como alternativa para estos antibióticos. Los azoles, tanto los imidazoles como los triazoles. Bien, un azol es esta estructura. Es un ciclo de 5 posiciones, 4 carbonos y un nitrógeno, un ciclo insaturado. Eso es un azol. Y es la base de la molécula de estos fármacos. Los azoles son fármacos de amplio espectro. Amplio espectro, repito, significa que son útiles para muy diversas infecciones micóticas. Primera ventaja grande con respecto a los anteriores. La administración es oral. Una ventaja muy grande porque el paciente no tiene que acudir al hospital a que le administren el fármaco. Y también valen como administración tópica. Se pueden administrar para infecciones que no son sistémicas, que son superficiales. Y repito que fue la primera alternativa en infecciones graves, anfotericina B. Hay dos grupos de azoles, los llamados imidazoles. Un imidazol es esta molécula, es un ciclo también de 5 posiciones, pero tiene 2 nitrógenos, en contraposición con el azol, que solo tiene 1. Y los triazoles, un triazol, esa partícula Az significa nitrógeno, triazol, 3 nitrógenos en el ciclo, ¿de acuerdo? Los imidazoles más importantes, ketoconazol, miconazol y clotrimazol fueron los primeros y después se desarrollaron los triazoles, que son posteriores, mejorando la actividad de los primeros. Estos triazoles son fluconazol e itraconazol. El mecanismo es el mismo en todos. El mecanismo es la inhibición de la síntesis del ergosterol en la membrana fúngica. Recuerdo, el ergosterol es este componente de la membrana al cual se anclava la anfotericina B. Bueno, ahora no nos vamos a anclar al ergosterol, lo que vamos a evitar que el ergosterol se sintetice y por lo tanto le estamos quitando componentes a la membrana. Es decir, nosotros administramos el azol, ya sea imidazol o triazol. Ese azol penetra dentro de la molécula. En esta molécula fúngica hay una reacción química, veis aquí una serie de reacciones, en la cual hay un precursor que se llama escualeno, que se convierte en ergosterol mediante una serie de reacciones, repito. Nuestro viejo amigo del tema de metabolismo, el citocromo P450, es el encargado de este metabolismo, que pasa el escualeno a ergosterol. Bueno, pues lo que hacen los azoles es inhibir ese citocromo P450. Si tú inhibes esa cascada,
Y como expliqué en el tema de metabolismo, a veces esa célula toma una vía secundaria y lo que pasa es que la vía secundaria para metabolizar el escualeno es una vía que desemboca en unos metabolitos tóxicos, esteroles tóxicos que se acoplan en la membrana, con lo cual estamos desorganizando la membrana celular y por lo tanto el hongo no puede sobrevivir. Este es el mecanismo, repito, inhibición del citocromo P450 que deriva en un metabolismo incorrecto que en vez de producir ergosterol a partir del escualeno produce esteroles tóxicos que se incorporan a la membrana del hongo. El efecto es fungostático, es decir, el hongo se inhibe el crecimiento del hongo, no es fungicida, como puede ocasionar la anfotericina a dosis altas, sino que es fungostático. Al final la infección micótica se agota. El problema de las interacciones con los azoles es que precisamente son inhibidores del citocromo P450, que es la base de su mecanismo. Esto lo expliqué ya en el tema de metabolismo, cuando hablé de interacciones metabólicas. Resulta que el citocromo P450, y en concreto el CYP3A, es la enzima que metaboliza la mayoría de fármacos de los que disponemos, con lo cual no es una buena idea metabolizar una enzima metabolizadora de fármacos si te estás tomando otros fármacos. Hablé de la terfenadina, esto ya lo comenté en el tema de metabolismo. Terfenadina era un antihistamínico, digo en pasado porque ya lo han retirado por esta interacción. Cuando la terfenadina se toma solo a las concentraciones plasmáticas no hay ningún problema, están bajas, suficientes para hacer efecto, pero no para tener un efecto adverso. Cuando se toma con ketoconazol, la terfenadina se deja de metabolizar porque se metaboliza por el CYP3A y el CYP3A está inhibido, con lo cual las concentraciones plasmáticas suben muchísimo, muchísimo, casi 50 veces las que tenían al principio. Y a ese nivel la terfenadina podía producir arritmias cardíacas muy graves que pueden incluso ocasionar la muerte, con lo cual se retiró del mercado. ¿Para qué valen los azoles? Vamos a dividir entre imidazoles y triazoles, porque los imidazoles son los primeros y se empezaron a usar, repito, fueron los primeros que se usaron en vez de la anfotericina B para infecciones sistémicas, sobre todo por esa administración oral muy beneficiosa. Pero se han dejado de utilizar ketoconazol, cotrimazol e imiconazol y se ha dejado para uso tópico en tiñas, en estas dermatofitosis. Para infecciones sistémicas lo que se utiliza son los posteriores, los triazoles. El fluconazol se utiliza en meningitis por coccidioides porque tiene muy buena penetración en el líquido cefalorraquídeo. Podéis entender que es una infección muy grave, una meningitis por coccidioides. Y también para profilaxis, es decir, para evitar el riesgo de infecciones en personas inmunodeprimidas, como comenté antes, personas en quimioterapia, personas, por ejemplo, en inmunosupresión porque han sido trasplantadas. Hay otros dos triazoles, boriconazol y itraconazol. Repito, fijaros en los sufijos, en este caso zol, que nos habla del grupo principal, que son los azoles. Bori e itraconazol se pueden utilizar para aspergillosis invasivas, candidiasis y infecciones sistémicas no meníngeas, porque para las meningitis está el fluconazol, ¿de acuerdo? Que tiene mejor penetración en el líquido cefalorraquídeo. Bien, estos eran los azoles. Así que hemos visto antibióticos, antifúngicos, hemos visto la anfotericina, nistatina y grisofulvina, y acabamos de ver los azoles, los imidazoles más antiguos y que se han quedado para un uso tópico, los triazoles posteriores y que se utilizan como alternativa a los primeros, a los antibióticos, para infecciones sistémicas. Vamos a hablar de algunos en particular, por ejemplo, la flucitosina. La flucitosina la volveremos a ver cuando veamos los antineoplásicos, porque empezó y sigue siendo un fármaco útil en el cáncer. La flucitosina se metaboliza por una desaminasa fúngica, es decir, lo bueno que tiene es que se activa, porque este metabolismo es un metabolismo para activar. Es decir, el fármaco es un profármaco que se metaboliza a un metabolito activo y ese metabolismo lo realiza el hongo, con lo cual es bueno para evitar reacciones adversas, porque nosotros no tenemos enzimas para activar esa flucitosina, sino que es una desaminasa fúngica que convierte la flucitosina en un metabolito llamado 5-fluorouracilo. Ese 5-fluorouracilo y sus metabolitos también pueden inhibir el ARN mensajero en la célula fúngica y sus metabolitos también tienen otro efecto aparte que se une al primero, que es que inhibe la timidilato sintetasa, y lo veremos más en profundidad en el tema de antineoplásicos. La timidilato sintetasa es necesaria en el ciclo de los folatos para sintetizar nucleótidos, para la síntesis del ADN. Así que tiene dos mecanismos complementarios que impiden la función de los ácidos nucleicos en la célula fúngica
El problema es que ya hay muchas resistencias a la flucitosina, con lo cual resistencia es igual que en concepto que en resistencias antibióticas. Es decir, por sí sola ya no se administra, pero sí que se puede administrar con anfotericina B, y lo dije anteriormente, por ejemplo, para este tipo de meningitis, porque tiene un efecto sinérgico, ¿de acuerdo?, entre anfotericina B y flucitosina. El otro en particular que quería comentar era terbinafina, porque tiene un mecanismo parecido a los azoles, no igual, pero es parecido porque interviene en la misma cascada enzimática que metaboliza el escualeno y produce ergosterol, que ya he dicho que es un componente de la membrana fúngica. Lo que hace la terbinafina es, en vez de actuar aquí, como actúa en los azoles, en el citocromo P450, actúa en el primer paso. En el primer paso hay una enzima llamada escualeno epoxidasa. Y esa es la que inhibe la terbinafina y todo el grupo de alilaminas, porque la terbinafina es una alilamina, y hay otros, pero no me voy a meter, porque si no ya vais a tener demasiados nombres, pero terbinafina, digamos, es el representante del grupo alilaminas, y todas ellas inhiben la escualeno epoxidasa. Con lo cual, esta cascada bioquímica se corta y tenemos un acúmulo de escualeno. Resulta que el escualeno es tóxico para la membrana fúngica. De esta manera, la terbinafina es capaz de afectar a la célula del hongo, obviamente. Repito, está afectando a la misma cascada que afectaban los azoles, pero a otro nivel. Los azoles actuaban aquí, en el citocromo P450, las alilaminas y la terbinafina en particular, al primer paso, la escualeno epoxidasa. La terbinafina tiene la ventaja también que se puede administrar por vía oral, sobre todo, y también a veces por vía tópica, pero sobre todo administración oral, para micosis en las uñas, para tiñas, ya sea tinea corporis, cruris, inguinal o pedis, el pie de atleta que comentaba, una enfermedad que se llama pitiriasis versicolor, que es producida por malassezia y tiene esta manifestación clínica muy característica, la pitiriasis, y también para candidiasis cutánea. Es decir, se utiliza para micosis superficiales, pero se puede dar por vía oral, ¿de acuerdo? También se puede dar por vía tópica, pero sobre todo se administra por vía oral, aunque sea para micosis superficiales. Y el grupo que quería hablar por último son las equinocandinas, porque las equinocandinas tienen un mecanismo celular diferente, un mecanismo de acción, perdón, diferente. No actúan contra la membrana del hongo, actúan contra la pared celular del hongo, impidiendo su síntesis, en general o en particular, impidiendo la síntesis del glucano, que es un componente, serían estas fibras que veis aquí, es un componente principal de la pared celular del hongo, y por lo tanto, si inhibimos el glucano, impedimos la formación de la pared celular. Se usa de manera intravenosa en infecciones sistémicas. Hay dos principales, hay tres aprobados para la clínica, con que sepáis estos dos me vale, que son los principales, caspofungina y micafungina, o fungina. Vuelvo a repetir la importancia de los sufijos para que relacionéis unos fármacos con otros. Caspofungina se utiliza para aspergilosis invasiva y candidiasis, pero cuando hay resistencias o bien a la anfotericina B o bien a los azoles que he comentado que se utilizan. Puede haber resistencias a esos dos fármacos. Una tercera opción, caspofungina. Micafungina se utiliza para candidiasis y para profilaxis en el trasplante de médula ósea. Ya sabéis que hay ciertas patologías que conllevan un trasplante de médula ósea, es un proceso muy peligroso porque el paciente queda completamente inmunodeprimido, con lo cual puede ser pacto de infecciones bacterianas o fúngicas, y hay una profilaxis grande para evitar esas infecciones. Para la profilaxis de infecciones fúngicas se puede utilizar micafungina. Y para acabar ya, hay otras estrategias contra las micosis, contra las infecciones por hongos, que no tienen que administrar antifúngicos. Y es, en vez de tratar la micosis, o además de tratar la micosis, es estimular los mecanismos de defensa en pacientes inmunodeprimidos. Y sobre todo también, en general sería complementario con los antifúngicos o también como profilaxis. Pero estos pacientes, repito, vuelvo a repetir, pacientes en quimioterapia, pacientes que acabo de comentar de la médula ósea, pacientes que han sido trasplantados y por lo tanto están siendo tratados con inmunosupresores, a pacientes con enfermedades que afecten al sistema inmune, el VIH, en fin. En todo este tipo de pacientes podemos dar factores estimulantes de granulocitos o macrófagos, que lo veréis así, GM-CSF, factores estimulantes de granulocitos macrófagos, es decir, estimulantes del sistema inmune del paciente, o citoquinas,
Podéis ver citoquinas con K o citocinas con C. Por ejemplo, interleuquina o interferón alfa son las más conocidas. Bueno, pues hasta aquí el tema de antifúngicos, que cierra un poco este bloque grande de antiinfecciosos.